Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero que todo, un gusto ver tantas caras conocidas y amigos en esta reunión, en esta rueda o en este inicio de la rueda de encadenamiento promovida por ProColombia. Quisiera, además de darle las gracias, darle un saludo muy especial a Laura Durana, la directora ejecutiva de Acotur, a toda la junta directiva de Acotur, a todos los empresarios afiliados a Acotur, a los que no lo están tan bien evidentemente, y a todas las personas que de alguna u otra forma han hecho posible además este evento, esta convocatoria masiva de empresarios del turismo en Putumayo, que dicho sea de paso, además de ser una tierra maravillosa, pues nos ha permitido llevar a cabo, digamos, este descubrimiento para muchos, no en mi caso, en donde ya había tenido el privilegio de venir acá, pero para muchos que ya me han comentado lo bien que han sido atendidos y también lo bien sorprendidos que han estado con el destino. Así que, pues nada, un saludo muy cálido, muy cordial de parte de ProColombia, del equipo. Y bueno, para quienes no nos conocen, y yo quisiera iniciar por ahí un poco porque acuérdense que estas ruedas de encadenamiento siempre tienen una característica y es que conecta al mundo de los empresarios que tienen una vocación de internacionalización con aquellos que de alguna u otra forma están buscando conectarse y hacer parte de alguna u otra forma de esta cadena que se beneficia o que recibe parte del beneficio del turismo internacional. Luego, ProColombia, para quienes no tienen tan claro, pues es la agencia del gobierno nacional encargada de la promoción no solamente de las exportaciones, no mineroenergéticas, de la inversión extranjera directa y desde luego del turismo internacional. Luego, con esto en mente, parte de nuestra labor, y por aquí un poco inicio contándoles qué es lo que vamos a ver en la presentación que espero sea del agrado de todos ustedes, es entender básicamente cuál es el rol que desempeñamos como gestores, digamos, de esta comercialización del destino a nivel internacional, que no solamente se limita a hacer, digamos, un buen posicionamiento de la marca país, del destino Colombia, sino que también pasa necesariamente por generar las capacidades para los empresarios que están en este camino de internacionalización, pero al final del día también en cómo conectamos, repito, ese beneficio que pueden recibir muchos otros empresarios que no necesariamente son los que están haciendo los negocios de la mano, incluso de ProColombia, en muchos escenarios, como las ferias internacionales, como los workshops, entre otros, y ahí digamos que también nos interesa mucho, porque no solamente es hablar de un destino, no solamente es decir que tiene unas bondades X o Y, o tiene una cascada bonita, o tiene una montaña preciosa, sino que exista el producto turístico, que exista la operación turística, y evidentemente estas ruedas no solamente irrigan el beneficio a los operadores en el territorio, sino que adicionalmente ayuda evidentemente a ampliar las fronteras que tenemos como destino en términos de operación turística. Luego, con esto en mente, hemos preparado en el día de hoy una presentación que quiero hacerla, digamos, voy a pasar rápido porque no quiero acá dar grandes lecciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo ni sobre el Plan Sectorial de Turismo, pero para darles un poco de contexto, pasaremos básicamente de cómo la política del Gobierno Nacional en ProColombia se traduce en unas líneas estratégicas de promoción, cómo esa promoción termina al final del día fijando unas líneas de trabajo muy claras que voy a tratar de pasar por cada una de ellas de manera muy dinámica para finalmente establecer un poco cómo es el funcionamiento precisamente de este encadenamiento productivo que derivará o que deriva hoy en día en unos resultados muy importantes para Colombia como destino turístico. Lo primero, pues decirles que aquí, digamos, más allá de los postulados que tiene un Plan Nacional de Desarrollo, más allá de los postulados que tiene el Plan Sectorial de Turismo, que es como esa carta de navegación que cada 4 años fija el Gobierno Nacional precisamente para avanzar o poner unas subrayas sobre lo que queremos enfatizar en materia turística en Colombia.
En ProColombia somos tremendamente pragmáticos y somos muy prácticos. Y básicamente lo que hacemos es tomar estas subrayas o estos énfasis que hace el gobierno nacional, como lo ven ustedes acá, en donde pues, hay varios capítulos, entre ellos el de internacionalización, y luego una serie de productos que se quieren poner sobre la mesa precisamente para hacer esa promoción particular del destino: turismo comunitario, naturaleza, diversidad, turismo de cultura. En donde en ProColombia rápidamente lo que hacemos precisamente es adaptar toda nuestra narrativa, nuestros contenidos de promoción a nivel internacional, pero siempre manteniendo una brújula muy coherente frente a cuáles son o cuál es el nivel de desarrollo que tenemos en productos y evidentemente hacia qué mercados y hacia qué países nos tenemos que dirigir, no solamente estableciendo cuál es ese potencial. Y de hecho, aquí, para quienes no lo sepan, en ProColombia no hay subjetividades en la manera de elegir hacia qué mercados nos dirigimos. Evidentemente, la lógica, como la palabra lo indica, es la que nos permite derivar en dónde está la demanda y en dónde podemos acercar esa oferta que tenemos en Colombia. Y cómo al final del día también acercamos la oferta en función precisamente de esa demanda que hay en los mercados internacionales. Cómo diseñamos producto turístico, y esto es muy importante, no en función de lo que creemos que es bonito o que nos parece que podría funcionar, sino en función de lo que están demandando los turistas a nivel internacional. Así que este es, digamos, como nuestro primer contexto, nuestro primer, digamos, carta de navegación. Y esto, como les decía, pues nos pone en sintonía con un propósito que tenemos en ProColombia, que es muy claro para efectos de la promoción que estamos haciendo del destino. Lo primero, y esto repito y lo voy a repetir varias veces, no es ni una palabra adecuada, ni un adjetivo apropiado, ni una manera de estar en sintonía con las tendencias internacionales. No, cuando hablamos de sostenibilidad en Colombia es algo que nos hemos tomado tremendamente en serio. Yo creo que esto ha sido parte además del trabajo que hemos venido adelantando de la mano de Acotur y de otros gremios de la industria, en donde claramente, y aquí creo que hay un capítulo que algunos ya me lo han oído en ocasiones pasadas, es muy importante resaltar, y es que la sostenibilidad no es un asunto de ser políticamente correcto o de filantropía. Hoy en día la sostenibilidad hace parte de la demanda internacional y esto es muy relevante. Fíjense que, por ejemplo, en diferentes plataformas internacionales o OTAs, agencias digitales de turismo, como Expedia, como Booking.com, que en sus informes de sostenibilidad nos dicen, en el caso de Expedia, el 90% de las búsquedas hoy en día se están haciendo sobre experiencias sostenibles. Y aún más ácido que esto, lo que nos indicaba el mismo informe de Booking.com, y es 7 de cada 10 de las búsquedas que hoy en día se están haciendo se están declinando por parte de los viajeros por efecto de que no creen que esas experiencias que se dicen sostenibles sean genuinamente sostenibles. Por eso el reto hoy en día no solamente es incorporar este tipo de prácticas, no solamente es, y cuando digo prácticas no me refiero solamente a un tema de utilización de plásticos o de manejo de residuos, entre otros, sino que las experiencias por sí mismas sean experiencias transformadoras, sean experiencias que evidentemente cambien la manera de ver no solamente los viajes, sino que la persona que hoy en día viaja, y es lo que nos está indicando esta demanda, quiere salir mejorada, quiere transformarse, quiere tener una experiencia diferencial frente a lo que está viendo en otros destinos o lo que están ofreciendo otros destinos. Y allí muy importante que palabras no solamente como la preservación de la naturaleza, la conservación de la naturaleza, la preservación cultural, sino también la sostenibilidad económica, el consumo local, entre otros, sean componentes que evidentemente estén inmersos dentro de este concepto de sostenibilidad. Y ese es el tipo de turismo que, junto con dos atributos adicionales, como lo van a ver a lo largo de la presentación, son los que están de alguna manera definiendo la manera en que estamos haciendo la promoción. Sostenibilidad por un lado, calidad, y esto no lo podemos dejar de lado. Evidentemente,
también de lo que movemos en ProColombia es que tanto destinos, experiencias como empresas tengan una caracterización que les permita ser competitivos en un entorno internacional. No estamos solos, no somos un único destino. Hoy en día la competencia no es entre Perú, Costa Rica y Colombia. Hoy la competencia es con $2.000 o $3.000 en la mano poderse mover a cualquier parte del mundo. Y eso implica que el esfuerzo que tenemos que hacer como empresas, como destino, como experiencias, pues evidentemente nos pone en un renglón de calidad diferente al que pudiéramos pensar hace un par de años. Luego, el nivel de exigencia, con el nivel también de lo que lleva inmersa la experiencia, como lo mencionaba anteriormente, viene a sumarse también digamos, una de nuestras diferencias competitivas, y es evidentemente que somos un país de regiones. Y yo creo que ahí es el tercer componente, y es como adicionalmente buscamos no solamente el aprovechamiento de esa diversidad, el aprovechamiento de esa regionalización que tenemos en Colombia y esa diversidad tan grande que nos provee estas regiones, sino también cómo logramos que el beneficio que generamos vía el turismo internacional para el país también tenga, digamos, esa capilaridad y pueda irrigar a las diferentes regiones del país. Y por eso este tipo de ruedas de encadenamiento como las que presenciamos en el día de hoy. Bien, aquí 5 líneas de trabajo que soportan ese propósito de sostenibilidad, calidad y de impacto regional. El primero, evidentemente, pues el gran habilitante que tenemos y es la conectividad. Conectividad que no solamente es la conectividad marítima en el caso de los cruceros, la conectividad terrestre también con aquellos países que compartimos fronteras e infraestructura vial, sino particular y principalmente también la conectividad aérea, por cuenta de la cual llega casi el 91% del total del tráfico de visitantes extranjeros al país. Aquí ya lo veremos un poco más adelante, pero digamos que las noticias son buenas y digamos que año a año venimos no solamente en un proceso de captación de nuevas rutas, de ampliación de nuevas frecuencias, de ampliación de capacidad en general, sillas, frecuencias, y ya para este año, como lo van a ver más adelante, son 15 nuevas rutas las que se han abierto en el país. El segundo punto que creo yo es una de las claves de lo que está sucediendo hoy en día en el contexto internacional para Colombia, y es cómo también tenemos una manera de promocionar el país a través de campañas muy bien segmentadas y a través de los diferentes canales que tenemos a disposición. Y cuando digo muy bien segmentadas, es que dejamos de cazar con atarraya para empezar a cazar con mira telescópica y empezar a mirar no solamente desde una perspectiva, como lo vamos a ver ahora, de regiones como una manera de organizar la oferta, sino cómo en esas regiones podemos empezar a mirar qué productos son prioritarios para cada uno de los mercados, cómo cruzamos eso con los perfiles de los diferentes turistas a nivel internacional. Y evidentemente siempre poniendo de presente no solamente los canales de orden digital, que obviamente hoy son gran parte del juego internacional, sino también el trabajo con el público profesional, con ustedes, con las agencias, con los operadores, que además, dicho sea de paso, tenemos un calendario hoy en día anual de casi 70 eventos internacionales entre ferias, workshops, giras comerciales, entre otros, que nos permiten también una acción importante en los mercados internacionales y evidentemente también una acción comercial para cada una de las empresas que nos acompaña en estos escenarios. Bien, y el tercero también, y quiero mencionarlo porque creo que es muy relevante también, y es el referido al turismo de reuniones, el turismo de eventos, en donde claramente por cuenta de este segmento llega el 23% del total del impacto económico que genera el turismo en el país. Adicionalmente, para aquellos que tienen alojamientos, para aquellos que tienen diferentes recintos tradicionales, no tradicionales, asociados también, digamos, a la hotelería, el 70% de los eventos que se hacen en Colombia se hacen en recintos asociados, repito, a la hotelería, y se activan en promedio 4 millones de noches al año por cuenta de este segmento. Luego, aquí hay una acción comercial que hacemos desde ProColombia de todos los días, en donde organizamos nuestro equipo por productos de este estilo, congresos, convenciones, incentivos, incluso ya hace un par de años trabajando también en temas de turismo de romance, con todas, digamos, sus aristas y sus cruces, además con otro tipo de ejes comerciales como el sistema moda, las flores, entre otros.
y que nos permiten evidentemente contar una historia importante hoy en donde no solamente Colombia está como tercer destino de toda Latinoamérica en materia de congresos internacionales según ICA, sino también Bogotá, Cartagena como ciudades protagonistas, en el caso de Bogotá también la tercera ciudad a nivel de Latinoamérica con mayor número de eventos internacionales organizados. Y en línea con lo que les hablaba, la promoción de las 6 regiones turísticas, ahorita voy a entrar un poco más en detalle sobre este tema porque es bien relevante. Y finalmente también el apoyo que brindamos para la atracción de inversión extranjera directa en el sector turismo. Y aquí solamente un pequeño paréntesis, y es que si estamos pensando en crecer en un país como Colombia, en materia turística como lo venimos haciendo, y de crecer, digamos, de una manera como lo piensa el gobierno nacional, de hacer una transición energética incluso basada y apoyada en una industria como el turismo, que además se reconvierte de una industria que tenía unas externalidades negativas en consumo de energía, en consumo de agua, y que queremos ese turismo sostenible, que vamos a apalancarnos además en esa sostenibilidad para seguir creciendo de manera ordenada y planificada, pues evidentemente necesitamos unas capacidades, una infraestructura, una hotelería, un sistema de conectividad mucho más amplio, de más amplio espectro evidentemente, para recibir siquiera, como lo mencionaba tal vez el presidente, o lo sigue mencionando el presidente, cercano a los 12 millones de visitantes para el año 2030. Vamos por ese camino, pero evidentemente esto, repito, para poder tener ese sello de sostenibilidad hay que hacerlo de manera ordenada, de manera sostenible, con una característica de calidad como lo mencionábamos anteriormente. Bien, y aquí un poco también entrando en cuál es ese portafolio que tenemos de servicios en ProColombia para hacer material esas líneas de trabajo, para hacer material esa estrategia que les acabo de compartir. Lo primero, tenemos digamos como 3 grandes capítulos, uno que hemos denominado de contenido, otro de entrenamiento y validación y otro de actividades de promoción. En temas de contenido, evidentemente pues ProColombia tiene una actividad de todos los días frente a la producción audiovisual, frente producción digamos divulgación en diferentes medios, páginas especializadas. Muchos de ustedes conocen Colombia.travel, en donde tenemos además ese portal que además es reconocido internacionalmente como uno de los mejores en esta materia. El entrenamiento y validación, que como les decía, es esa generación de capacidades en la cual voy a entrar un poco más adelante, pero es muy relevante entender que aquí hay unos grandes retos todavía en seguir, digamos, entregando estas capacidades a las empresas, a las personas que trabajan en turismo, y finalmente, digamos, todas las actividades de promoción, ruedas de negocios, como las que están viendo ustedes hoy en día, de encadenamiento, pero también ruedas como el Colombia Travel Mart, como el Colombia Nature Travel Mart, en el cual nos van a acompañar muchos de ustedes próximamente en Valledupar. Ya vamos por la edición número 14 de esta rueda de negocios de naturaleza, los farm trips, los press trips, talleres o los workshops, agendas de negocio también, en donde acompañamos a los empresarios a nivel internacional a través de las 23 oficinas que tenemos alrededor del mundo y que cubrimos 34 países, ferias internacionales, el plan de medios global, sobre el cual también entraré un poco más adelante. Bien, y aquí vuelvo a la conectividad, digamos, como un factor habilitante fundamental, y no solamente las 15 rutas que les decía anteriormente. Aquí hay cosas que son bien relevantes, sobre todo para ese despliegue regional del que estábamos hablando. Fíjense que antes de la pandemia, Colombia contaba solamente con 8 destinos que recibían tráfico internacional. Hoy son 11. Esto es un salto muy relevante precisamente para seguir irrigando, para seguir diversificando las diferentes actividades turísticas en el país. Y adicionalmente conectamos ya con 29 países, estamos también con 29 aerolíneas internacionales operando. Tal vez de las gestiones recientes que logramos materializar, ustedes lo han oído, fue la aerolínea GOL, con quien estamos conectando hoy en día Bogotá con Buenos Aires, Bogotá con Sao Paulo. La aerolínea Edelweiss, que si bien estaba en un modelo o en un esquema de operación digamos estacional, va a volver y va a volver adicionalmente con regularidad en el vuelo, y adicionalmente el vuelo de Emirates también, que era tal vez uno de esos propósitos que nos trazamos desde la celebración de la Expo Universal por allá en el año 2021,
y que unos años adelante pues logramos materializar vía una ruta entre Dubái, Miami y Bogotá, y que dicho sea de paso viene beneficiando de una manera importante sobre todo el segmento de lujo. Bien, en cuanto al tema de regiones, y aquí unos mensajes que para mí son perfectamente claves. Este mapa que ustedes ahí, que está muy bien diseñado, muy bonito, no solamente es un mapa para pintar de manera adecuada como pensamos turísticamente a Colombia. Esto fue un trabajo en el cual estuvieron muchos de ustedes involucrados, en donde participaron más de 1.500 actores del sector turismo en Colombia, en donde adicionalmente logramos no solamente organizar la oferta que tenemos en el país, sino llevarla hacia unas grandes regiones que permitieran un primer mensaje, y es: en Colombia somos prácticamente 6 países en un solo país. Segundo gran mensaje, tenemos una oferta absolutamente diversa, variada y absolutamente contrastada. Esto ustedes lo saben, es tremendamente poderoso en un mercado internacional, pero más allá de tener esto dividido en estas regiones, era también apalancarnos en destinos tradicionales. Caso del Caribe colombiano: si algo se conoce a nivel internacional del Caribe colombiano es Cartagena, pero teniendo a hora y media Barranquilla, a otra hora y media Santa Marta, a otra hora y media Riohacha, eran muy poco conocidos estos otros destinos. Y esta es la forma en que, apalancándonos en Cartagena, estamos hablando no solamente de estas otras ciudades, sino del Parque Islas del Rosario, del Parque Isla de Salamanca, del Parque Tayrona, del Parque de Flora y Fauna en La Guajira, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de destinos como Valledupar, de otro Caribe adentro que va obviamente hasta sitios tan atractivos y tan maravillosos como Mompox. Es decir, esta es la manera en que de alguna manera también estamos encadenando no solamente empresas, sino encadenando destinos. Tenemos, para quienes no lo conocen, el Gran Caribe colombiano, y hablamos de mucho más que Caribe, y hablamos de mucho más que Caribe porque nuestro Caribe no es el Caribe de los resorts ni de los todo incluido que hay en República Dominicana o en México. Nuestro Caribe es el Caribe en donde se pueden tener esas experiencias gastronómicas en Cartagena, culturales, pero también conectan con la naturaleza en Islas del Rosario, pero también puede ser al lado del río Magdalena, con Barranquilla justo al lado, atravesando llega uno al Parque Isla de Salamanca. Es decir, esta diversidad de la que les hablo, y esto es solamente un ejemplo, pero asimismo está obviamente el Pacífico colombiano, que tiene también un apellido maravilloso, Sabor a Selva y Mar, que explica desde el sabor de la gastronomía hasta el sabor musical de esta zona del país. Los Andes occidentales colombianos, compuesto por el paisaje cultural cafetero y el departamento de Antioquia, lo cual nos hacía mucho sentido para hablar también de lo que hemos denominado montañas de café y flores. Poco ese resumen, toda la historia de transformación social además que hay en Medellín, en sus alrededores. Los Andes orientales, desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con el río Magdalena a la altura de Honda, en donde está Bogotá, los Santanderes, en fin, Boyacá, donde tenemos también el macizo colombiano, que es parte, digamos, de la región en la que estamos hoy en día situados, destacándolo sobre todo de cara a los mercados europeos interesados en todas estas experiencias asociadas a comunidades indígenas, a activos arqueológicos, también a toda esta oferta de naturaleza que ya muchos de ustedes han venido conociendo también en esta región del país. Y finalmente, ese gran corazón verde también, que incluye obviamente también a el departamento del Putumayo, la Amazonía orinoquía colombiana, 40% de nuestro territorio, obviamente también como ese gran mensaje de preservación, de esa responsabilidad que nos compete como país también en esta labor de conservación de nuestros activos de naturaleza. Pero fíjense que esto no solamente es un mapa, esto, como les decía anteriormente, fue una forma también de llevarnos por cada una de las regiones turísticas, y este es el ejemplo del macizo colombiano, a hacer una clasificación de los principales productos turísticos, hacer una priorización de cuáles estaban de alguna u otra forma más preparados para los mercados internacionales, cuáles en la mitad y cuáles, digamos, necesitaban aún más ayuda. Pero lo importante de esta priorización es que nos permite hoy en día ver no solamente de cara a los productos turísticos, sino de cara a cada uno de los mercados que es importante. Y esto nos empieza a dirigir hacia cada uno de esos países diciendo, hombre, no si me voy a hablar con el mercado de los Estados Unidos, o voy a hablar con el mercado mexicano, o voy a hablar con el mercado panameño, pues todo tiene, digamos, un enfoque no solo en materia de promoción, sino de producto turístico,
que debe ser debidamente enfocado y debidamente calibrado para efectos de dirigirnos a cada uno de ellos. De hecho, hoy, por cuenta de estos 13 mercados que hemos denominado en ProColombia como mercados prioritarios, viene más del 90% del total del tráfico internacional de pasajeros al país. Aquí un poco la invitación, y la invitación no solamente a los empresarios que ya trabajan con ProColombia, sino a aquellos que van a ponerse, digamos, en esta labor de encadenamiento, es entender esta lógica internacional, en donde, como se los dije al principio, uno, se diseña producto turístico en función de la demanda, y la demanda hay que pensársela no solamente en términos de lo que a mí me parece, sino de lo que le parece al visitante, de cuáles son los activos que yo tengo aquí, cuáles tienen un mayor nivel de preparación y hacia quién voy a dirigir esta oferta. Y adicionalmente, aquí otra cosa muy relevante, y esto lo pongo además sobre la mesa como parte de esos servicios de información que suministramos en ProColombia, y es que contamos con información muy relevante por cada uno de estos mercados prioritarios, donde hemos venido perfilando cada uno de estos turistas. Aquí solamente el ejemplo de los Estados Unidos, en donde más allá de los datos demográficos, más allá de los datos clásicos que tenemos de quién es el que está viajando, de qué edad está viajando, hemos llegado también a otros niveles de sofisticación. Fíjense aquí, afinidad con el mercado, cuáles son los principales motivos de viaje, con qué personas está viajando, con qué anticipación se están planeando los viajes, cuál es la duración promedio de ese mercado en el destino Colombia, cuáles son los puntos de dolor, que además ahí también nos da una cantidad de indicativos muy importantes para que desde la parte política también, por ejemplo, podamos trabajar en el caso de Estados Unidos todo lo que tiene que ver con las alertas de viaje o el travel advisory que ellos emiten hacia diferentes países en el mundo. ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿A través de qué dispositivos están buscando? Esta información, repito, junto con esa priorización de mercados es la que nos permite, como les decía anteriormente, dejar de cazar con atarraya y empezar a cazar con mira telescópica. Y aquí vuelvo al encadenamiento, y aquí obviamente dando este contexto global de las herramientas, de la estrategia, parte, repito, de la estrategia es cómo podemos evidentemente llevar ese operador en territorio, ese prestador de servicios turísticos en territorio, a lograr el encadenamiento de estos beneficios. Y aquí, aun cuando no me quiero extender dando una cátedra académica, lo cierto es que hay unos agregadores de la oferta a nivel internacional que son los que permiten de alguna u otra forma en eventos profesionales, en ferias internacionales, sentarse con mayoristas internacionales e incorporar a Colombia y sus experiencias como destino turístico en esos inventarios internacionales. ¿Qué significa eso? Que si yo soy una persona que está situada en Polonia y el día de mañana quiero hacer un viaje a Sudamérica, a un destino de naturaleza, ese encuentro de esos empresarios que en algún momento se dio y que permite que esté Colombia en ese radar, en ese portafolio, es el que al final del día va a permitir que ese viajero, a través de su agencia de viajes en Polonia, pueda encontrar a Colombia y pueda de alguna manera decir, este operador en Putumayo es el que me puede llevar a un sitio como el que yo estoy esperando, como la Cascada del Fin del Mundo, o en fin, me puede aterrizar al final del día en el destino, en la experiencia y en el propósito de viaje que estoy esperando. Así que son estos DMCs, son estos Destination Management Companies las que al final agregan toda esta oferta, ese mayorista internacional el que incorpora en sus portafolios esas experiencias y esos destinos y distribuye a través de unas agencias de viajes que llegan al consumidor final en diferentes partes del mundo. De ahí la importancia de estas ruedas de encadenamiento. Esta es la manera en que ustedes, señores empresarios que están hoy en día interactuando con aquellos que tienen hoy esta experiencia internacional, van a lograr agarrarse y definir ese beneficio, pero no solamente es un beneficio para ustedes, es un beneficio también para el empresario que tienen ustedes de contraparte, que como les decía también al principio, va a lograr ampliar esa oferta que pueden llevar a los mercados internacionales, muchas veces también de la mano de ProColombia. Así que, y fíjense ustedes, estos solamente son algunos números que rescatamos para darles a ustedes dimensión de cómo son los beneficios que hoy en día está trayendo este tipo de encadenamientos. Cantidad de paquetes desde el 2019 hasta el 2023 en términos generales. Fíjense, acá dice, entre 2019 y julio del 2024
se reportaron a ProColombia la venta de 131.000 paquetes por un valor de más de 131 millones de dólares en este tipo de encadenamientos, evidentemente, que están llevando los diferentes empresarios a nivel internacional. El top 5 de mercados: Estados Unidos, México, República Dominicana, Francia y Perú. Y en términos de productos, los productos de cultura en el primer lugar, sol y playa en segundo lugar, naturaleza, aventura y bienestar. Esta información obviamente va a estar disponible para todos ustedes al detalle, pero aquí quiero ponerles de presente la potencia que tienen estos encuentros, la potencia de lo que se logra internacionalmente cuando también logramos diversificar esta oferta. Y bien, aquí ya para estar cerrando, sencillamente una mención para lo que hemos denominado nuestra ruta exportadora. Y aquí también me parece importante, sobre todo para aquellos que hoy nos están o conociendo o visitando por primera vez en estas ruedas de encadenamiento. Y es esta oportunidad maravillosa, esta autopista que se abre precisamente para lograr un crecimiento en materia internacional para cualquier empresario en el país. Esta ruta exportadora es la manera en que nosotros ayudamos a llevar a otro nivel a los empresarios en Colombia. Muchos de los que hoy hacen negocios internacionales, muchos de los que hoy van con nosotros a esas ferias, a esos workshops, a esas giras comerciales, empezaron por acá y empezaron con la inquietud del primer eslabón de esta ruta exportadora, que es el programa de formación exportadora, que es una cantidad de contenidos, de cursos, que además tiene una característica que a mí me encanta, y es que son cursos no académicos, sino son empresarios enseñándole a empresarios en su gran mayoría. Luego aquí es una experiencia acumulada país que se va trasladando y que se va ampliando en sus horizontes empresariales. 14.000 empresarios más o menos se forman en este programa de formación exportadora al año. Nosotros vamos a muchas de las regiones, tenemos también una cantidad de contenidos alojados en nuestra página web donde pueden encontrar desde temas básicos de mercadeo hasta otros mucho más sofisticados de turismo regenerativo, turismo sostenible, entre otros. De allí, de esa cantera, digamos, que se genera, de esa inquietud que genera el programa de formación exportadora, aquellos empresarios que siguen esta ruta de internacionalización pasan luego a una fase de preparación y adecuación. Allí un equipo también con toda la calificación en ProColombia ayuda a orientar esa oferta, esa gestión empresarial, esa manera en que están haciendo las cosas, para luego, evidentemente, pasar a la comercialización. Aquí, evidentemente, no puedo dejar de mencionar además dos componentes que llegaron a robustecer esta autopista, esta ruta exportadora. Uno, las fábricas de internacionalización en turismo. Estamos cerrando un piloto, trayendo una experiencia que tenía nuestro eje de exportaciones, en donde lo que pretendíamos era ampliar el número de empresas que pasen de esa fase de formación a la fase de preparación y adecuación. ¿Cómo? A través de unas consultorías individuales, particulares, donde participó incluso la Universidad de los Andes, en diferentes vertientes de sostenibilidad, en temas de mentoría, bueno, entre otras verticales que teníamos allí. Y otro que tengo que decirles, y siempre me toca hacer además esta aclaración, es una iniciativa que no nace en ProColombia, nace de los empresarios, lo cual no solamente habla de una muy buena relación que tenemos de todos los días con los empresarios del turismo en el país, sino que adicionalmente demuestra una vez más, como lo venimos haciendo en el sector turismo en diferentes instancias, en Fontur, en el gobierno, cómo funciona la cooperación público-privada de verdad. Y aquí aparece el Club de Producto e Innovación Turística. Esto nace en la mitad de la pandemia, nace como una inquietud además de los empresarios que decían, oiga, ¿y esta vaina cómo va a quedar al final de este paréntesis que nos abrió la pandemia? ¿Qué tendencias vienen? ¿Cómo vamos a afinar nuestros productos? ¿Qué va a pasar con las experiencias? Y ahí, en este club, que ya va por la tercera fase, digamos, de formación de este conglomerado, de este conjunto de empresarios, pues lo que estamos haciendo es delineando y diseñando producto turístico acorde con lo que estamos viendo en los mercados internacionales. Y esto no solamente como un carretazo, esto no solamente es producto en general, de aquí salen paquetes comercializables y paquetes viables en los mercados internacionales precisamente para seguir robusteciendo
esta oferta que evidentemente, además porque esa es una de las claves de este juego hoy en día a nivel internacional, y eso no tengo que decírselo a ustedes que son los empresarios, la diversificación está arriba, por delante, y la innovación sin duda alguna no es una cosa etérea por allá, sino es cómo estamos pensando todo el tiempo en tengo estos activos de naturaleza, tengo estos activos de cultura, tengo estos mercados, ¿qué es lo que mejor puedo ofrecer para ser mucho más competitivo en el entorno internacional, generar más tráfico y evidentemente generar mayor rentabilidad en mi negocio? Bien, y finalmente, y aquí con esto ya cierro mi intervención en el día de hoy. Yo aquí quiero dejarles básicamente el último mensaje, y es: el sector turismo, la industria turística y particularmente el turismo receptivo viene pasando por un momento espectacular. Cerramos un año 2023 con 6.100.000 visitantes llegando a Colombia. Esto, cuando uno lo compara con el año 2022, que ya era un año de plena recuperación y ya era un año de crecimiento frente a la prepandemia, estábamos creciendo al 29%, no solamente 2 dígitos, sino casi creciendo al 30%. ¿En qué se tradujo esto en términos del país? Que Colombia, según Forward Keys, que es una de las plataformas de información más relevantes en turismo a nivel global, calificó a Colombia como el segundo país en tasa de crecimiento del mundo. Ojo, del mundo. Es decir, lo que está sucediendo en Colombia no es un fenómeno menor. Lo segundo, cerramos un 2023 con 9.000 millones de dólares, $9 billion, llegando por cuenta de la generación de divisas del turismo internacional a Colombia. Esto no solamente nos posiciona como el mayor generador de divisas no mineroenergéticas en el país, sino adicionalmente pues nos da la razón de cómo viene también un crecimiento del orden del 22%, pero chequeen estas cifras ya al año 2024. Enero a julio de este año, 3.770.000 viajeros llegando al país. Es decir, después de lo que sucedió en el año anterior, que fue extraordinario, seguimos creciendo a una tasa cercana al 8%. Y en materia de divisas, porque aquí, ojo, no solamente crecemos al 8% en visitantes, sino estamos creciendo para el primer semestre de este año al 15%, es decir, casi el doble la tasa de crecimiento en divisas que en número de visitantes. ¿Qué significa esto? Evidentemente que no solamente estamos trayendo más, sino estamos trayendo mejor. Y ahí la invitación, que yo creo que tiene que ser congruente, no solamente con el escenario que hoy nos convoca, que es ACUTUR, que es la Asociación de Turismo Responsable, que es el turismo sostenible, el turismo regenerativo, como me imagino se lo oyeron a Julián Guerrero en el día de ayer en su charla, sino también que este es uno de esos indicadores que nos permite decir con tranquilidad que no solamente estamos dándole un crecimiento gradual, dándole un crecimiento pues en su gran mayoría ordenado. Nadie está diciendo que no haya retos en muchos destinos en Colombia, en muchos de ellos que ya además hay un movimiento particularmente especial y que obviamente habrá que dar solución a muchos de esos temas, pero al final este número de divisas nos permite pensar que esa labor que estamos haciendo de promoción, esa labor segmentada, esa labor refiriéndonos también muchas veces a los nichos, a esas actividades que, por ejemplo, aquí empresarios como Hernán, que se le dedica a temas de actividades al aire libre, o temas muy especializados de gastronomía como lo que hace Juan Pablo, en fin, como muchos de ustedes tienen, nos permite ir generando un valor extraordinario alrededor del turismo internacional. Con esto, sencillamente los invito a que con mucho ánimo, con mucho cariño, le metan todo el empeño a esta rueda de encadenamiento. No dejen pasar esta oportunidad, porque de verdad puede ser un antes y un después, no solamente para aquellos que están por primera vez con nosotros, sino también para esos empresarios que tradicionalmente trabajan por el país y que gracias a ellos es que llegan estas cifras, no gracias solamente ni exclusivamente a la labor que hacemos desde el gobierno y ProColombia. Muchas gracias.